Las mujeres dejaron de llegar a sus casas. Era 1993 y en Ciudad Juárez, Chihuahua, la tragedia de muchos apenas comenzaba con el sonido de fondo de las noticias en las que presentadores hablaban del boom económico que traería la industria maquiladora. Sus madres y padres, llenos de incertidumbre, comenzaron a buscarlas siguiendo los pasos de ellas en su camino al trabajo o a la escuela. Las autoridades muchas veces se negaron a tomar en serio las ausencias y las catalogaron de simples escapadas con el novio, y así iban pasando los días, meses y años. En 1993, hace 30 años, fueron 25 mujeres las que fueron víctimas de feminicidio. No todas fueron identificadas y ninguna de ellas conoce la justicia. Sus agresores han gozado de la impunidad. Lo que podemos decir a 3 décadas de estos hallazgos es que las deficiencias, las omisiones, las violaciones a derechos humanos que comete el Estado mexicano siguen dándose, se han seguido dando durante estos 30 años. Y que el único elemento positivo, diría yo, el elemento positivo más importante, es que gracias a la lucha de las madres, de las víctimas de feminicidios, como bien decías, que hoy podemos hablar de feminicidios, es justamente que hoy esos asesinatos tienen un nombre. Y es un nombre que todas reconocemos, que reconocemos en México y fuera de México. Gracias a la lucha de esas madres, además, tenemos hoy legislación que tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a nivel general y 32 en las entidades federativas. Tenemos tipificado el feminicidio en todas las entidades federativas y tenemos además una serie de instituciones que mandata esa legislación. Y todo esto hay que reconocer que se lo debemos a la lucha de esas madres que exigieron tener esa legislación y tener esas instituciones. Cuando los asesinatos de mujeres no son investigados desde el inicio como feminicidios, se tiende a perder muchísima evidencia, ¿no? Entonces hay algunas, digamos, de las periciales básicas que se deben realizar para poder acreditar que el asesinato de una mujer es un feminicidio que no se realizan, y nosotras también lo pudimos comprobar en el Estado de México, por ejemplo, el exudado vaginal para ver si hubo violencia sexual o el raspado de uñas para saber si las mujeres se defendieron antes del asesinato, que si no se hacen al inicio, no se van a hacer nunca. Y si no se hacen al inicio, se pierde esa evidencia y no se va a poder acreditar el feminicidio. Entonces, se siguen cometiendo tal nivel de deficiencias que nosotras en 2021 publicamos otro informe en que encontramos, digamos, omisiones tan graves como que agentes del Ministerio Público no saben distinguir el cuerpo de un hombre del cuerpo de una mujer. Y entonces no ponen un feminicidio, no investigan un feminicidio porque creen que es el cuerpo de un hombre. Y entonces no se abre una carpeta de investigación e insisto, ahí hay un gran riesgo de pérdida de evidencia. Las cruces rosas comenzaron a ser colocadas en los baldíos de Ciudad Juárez. La cruz de Mireya Hernández, la de Elizabeth Castro de 17 años, la de Angélica Márquez de 16 años, la de Adriana Torres de 15, la de Lilia Alejandra que fue colocada por su madre que le prometió buscar justicia, la de Cintia Rocío Acosta de 10 años, la de Leticia García de 35, la de Irma Rosales que a sus 13 años ya trabajaba en la maquila y que fue abusada sexualmente. 30 años después de esos primeros casos, hay madres y padres de víctimas que se quedaron esperando justicia por sus hijas y huérfanos que ya crecieron y tuvieron que entender qué pasó con sus madres, que muchas de ellas solo iban o regresaban de su trabajo en la maquila, o eran camareras, trabajadoras informales o estudiantes, la mayoría de ellas en la pobreza. No es posible conocer las cifras exactas de las mujeres víctimas de feminicidio durante estas 3 décadas por distintos factores, como el mal registro de las autoridades, mujeres a las que nadie reportó, las que están en calidad de desaparecidas, los casos que quedaron en medio de las cifras de la guerra contra el narcotráfico y porque el concepto de feminicidio no se instauró hasta años después. La Procuraduría Estatal en 2010 habló de 475 asesinatos de mujeres. La CNDH habló de 400. En 30 años, de acuerdo con colectivos, la cifra sería de 2.256 mujeres, además de casi 300 que continúan desaparecidas. Parte de la reparación del daño que debería darnos el Estado mexicano como sociedad
a las mujeres en nuestro conjunto es al menos tener claridad en las cifras. Es parte de las garantías de no repetición. ¿Qué es lo que pasa en este país con los asesinatos de mujeres? ¿Cuántas mujeres son víctimas de feminicidio? ¿Cuántas mujeres son asesinadas? Con claridad, eso es una responsabilidad del Estado mexicano. Y recordemos que esta danza de cifras y quienes tienen otros datos o no, implica también una irresponsabilidad de parte del Estado mexicano de ni siquiera poder darnos la claridad de cuántos feminicidios se cometen en este país. Y sin esa claridad, pues cómo se van a desarrollar políticas públicas para prevenirlos. A pesar de la documentación, de las protestas y los avances, el no contar con una cifra exacta de feminicidios y el lento avance en las búsquedas de desaparecidas recae en el deficiente actuar de la Fiscalía de la entidad e incluso de la Fiscalía especializada en delitos de género. Este problema se repite con la mayoría de las fiscalías de México. Las madres señalan a los funcionarios de esas dependencias como los principales culpables de que los casos de sus hijas no puedan conocer la justicia. Sin embargo, no hemos logrado revertir, sino todo lo contrario, la curva de crecimiento de estos asesinatos y los niveles de impunidad. Aunque hay en algunas partes del país en donde hay un poquito más de investigación sobre estos casos y también de determinación de los responsables, etcétera, en la mayoría de los lugares la impunidad, la falta de profesionalismo, la saturación que tiene en general el sistema de procuración de justicia y los pocos recursos con los que opera siguen manteniendo el patrón de impunidad de estos delitos, que incluso es más alto, según los cálculos que hemos hecho en algunas ocasiones, es más alta la impunidad que la que se presenta, por ejemplo, en otro tipo de delitos o en el promedio de delitos. El problema que tenemos es que esas instituciones son cascarones vacíos y eso sí es una responsabilidad absolutamente del Estado mexicano y de todas las dependencias, digamos, estatales y municipales y a nivel federal también, que no han dotado de suficientes recursos que permitan que esas instituciones operen adecuadamente. Yo diría que una de las tal vez como conclusiones más fuertes a 30 años de los hechos de Ciudad Juárez, es que las fiscalías siguen siendo el punto nodal de la impunidad en este país, ¿no? Las mismas omisiones que se encontraban en Ciudad Juárez de pérdida de evidencias, de retraso en las investigaciones, de revictimización, se siguen presentando hoy día en todas las fiscalías, ahora las fiscalías especializadas en feminicidios, y eso es una responsabilidad absoluta del Estado mexicano. Evidentemente, no es tan cierto que todas las mujeres vivimos el mismo riesgo de violencia feminicida, es decir, que hay factores de clase, de raza, de los lugares que ocupamos en esta sociedad, incluso los lugares que habitamos, que claramente nos ponen en condiciones de mayor o menor riesgo, ¿no? Y lo que sucedía en Ciudad Juárez no era que todas las mujeres estaban en riesgo, sino que era un grupo determinado de mujeres, que son la mayoría, ciertamente, pero que son mujeres que habitan en las periferias, mujeres que tienen trabajos muy precarios, mujeres efectivamente pobres, mujeres racializadas no blancas, que son el mismo perfil, obviamente que está en riesgo, por ejemplo, en el Estado de México, que nosotras publicamos hace poco otra investigación, y que esto muestra lo que pareciera una obviedad, pero que sí hacía falta en la reflexión hace 30 años, y es que pues las mujeres no estamos todas en el mismo riesgo porque también somos un grupo diverso y que hay desigualdades en el grupo tan amplio que digamos que conformamos la feminidad, ¿no? Y los cuerpos feminizados.